Durante décadas, la muerte de Jorge Negrete ha sido uno de los misterios más oscuros del cine de oro mexicano, pero hoy revelaremos la verdad que su mejor amigo ocultó por años, una confesión que cambiará todo lo que creía saber sobre el ídolo de México. Así que si quieres descubrir quién realmente estuvo detrás de la muerte del charro cantor, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y déjanos tu like porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Jorge Negrete no murió de causas naturales como nos hicieron creer. Existieron intereses ocultos, rivalidades mortales y secretos que involucraban a las personas más cercanas al cantante. Su supuesto amigo sabía exactamente qué sucedió aquella fatídica noche en Los Ángeles, pero decidió guardar silencio para proteger a los verdaderos culpables. Estamos hablando de traición, de envidias profesionales que se convirtieron en odio mortal, de amores prohibidos que desataron venganzas inimaginables y de un complot que involucró a figuras poderosas de la época dorada del cine mexicano. La hepatitis que supuestamente lo mató fue solo la excusa perfecta para encubrir lo que realmente pasó, porque detrás de esa enfermedad se escondía algo mucho más siniestro, algo que su mejor amigo presenció pero que nunca se atrevió a confesar públicamente hasta ahora. Te aseguro que cuando llegues al final de este vídeo y escuches la última revelación, quedarás completamente impactado. Entenderás por qué esta historia fue silenciada durante tantos años y por qué nadie se atrevió a hablar hasta hoy. Así que no te vayas. Quédate hasta el último segundo porque la verdad es más perturbadora de lo que jamás imaginaste. Dale like si ya estás intrigado y prepárate para descubrir el secreto más grande del cine mexicano. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, México, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas del cine de oro mexicano y en el charro cantor por excelencia. Desde joven mostró talento excepcional para el canto y la actuación, estudiando en el colegio militar antes de dedicarse completamente al entretenimiento. Su carrera cinematográfica despegó en la década de 1930, protagonizando más de 40 películas que lo convirtieron en ícono nacional e internacional. Grabó aproximadamente 200 canciones que se volvieron clásicos inmortales de la música ranchera mexicana. Además de su talento artístico, Jorge fue un líder sindical comprometido, fundando la Asociación Nacional de Actores para defender los derechos laborales de sus compañeros. Su matrimonio con la legendaria María Félix en 1952 fue uno de los eventos más celebrados del espectáculo mexicano. Trágicamente, Jorge Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 en Los Ángeles, California, a los 42 años, oficialmente por hepatitis fulminante, aunque su muerte está rodeada de misterio y especulaciones que persisten hasta hoy. 1. La misteriosa enfermedad que ocultaba la verdad. La historia oficial siempre nos contó que Jorge Negrete murió de hepatitis fulminante, una enfermedad del hígado que supuestamente lo consumió en cuestión de días, pero cuando comenzamos a investigar más a fondo los acontecimientos de aquellas últimas semanas de su vida, encontramos detalles que simplemente no cuadran con el diagnóstico oficial y que nos hacen cuestionar absolutamente todo lo que creíamos saber sobre su muerte. Imagínate que estás en el apogeo de tu carrera, eres el charro cantor más famoso de México. Tienes apenas 42 años y aunque habías tenido algunos problemas de salud menores, nada indicaba que tu vida estaba por terminar de forma tan repentina y misteriosa. Los testimonios de quienes estuvieron cerca de Jorge en sus últimos días revelan algo verdaderamente perturbador, porque no mostraba los síntomas típicos de una hepatitis avanzada hasta que de repente, después de aquella fatídica cena privada en Hollywood, todo cambió drásticamente. Esa noche en particular hubo una reunión íntima con sus amigos más cercanos, personas en las que Jorge confiaba ciegamente, y fue precisamente después de ese encuentro cuando comenzó a quejarse de sabores extraños y amargos en la boca, algo que describió como metálico y desagradable, acompañado de dolores abdominales tan intensos que lo dejaban retorciéndose de agonía. Lo más sospechoso de todo es que estos síntomas aparecieron de manera súbita, no gradual como sería esperado en una enfermedad hepática progresiva, y varios testigos recuerdan que Jorge comentó específicamente que algo en la comida o bebida le había sabido raro esa noche. Cuando finalmente lo llevaron al hospital en Los Ángeles, los médicos que lo atendieron quedaron desconcertados porque la velocidad con la que su condición se deterioró era inusual incluso para los casos más severos de hepatitis. Y aquí viene lo verdaderamente alarmante. El hospital nunca publicó un reporte toxicológico completo a pesar de que la familia lo solicitó insistentemente. Documentos médicos cruciales desaparecieron misteriosamente de los archivos del hospital, y cuando años después investigadores intentaron acceder a esos registros para esclarecer las circunstancias de su muerte, se encontraron con que páginas enteras habían sido removidas o extraviadas convenientemente. Pedro Infante, quien era considerado el mejor amigo de Jorge y estuvo presente aquella noche terrible,
Notó comportamientos extraños en algunas de las personas que rodeaban al cantante. Observó miradas cómplices y conversaciones susurradas que se detenían abruptamente cuando él se acercaba, como si hubiera algo que no querían que escuchara. 2. Las rivalidades mortales en el cine mexicano. Para entender realmente lo que pudo haber motivado la muerte de Jorge Negrete, tenemos que hablar de algo que muchos prefieren olvidar, y es que detrás del glamour y el brillo del cine de oro mexicano existía un mundo oscuro de rivalidades brutales, traiciones y luchas de poder que podían volverse verdaderamente peligrosas para quienes se atrevían a desafiar el sistema establecido. Jorge no era solamente un actor y cantante exitoso, él era un líder revolucionario dentro de la industria del entretenimiento, un hombre que fundó el sindicato de actores y luchó incansablemente por los derechos laborales de sus compañeros, lo cual lo convirtió en el enemigo número uno de los productores y magnates cinematográficos más poderosos de México. Imagínate la situación desde la perspectiva de estos hombres ricos y acostumbrados a tener control absoluto sobre la industria. De repente llega Jorge Negrete exigiendo contratos justos, salarios dignos, horarios de trabajo razonables y condiciones laborales decentes para todos los actores. Lo que significaba que estos productores perderían millones de pesos en ganancias porque ya no podrían explotar a los trabajadores como lo habían hecho durante décadas. Las reformas sindicales que Jorge impulsó con una determinación férrea causaron pérdidas económicas masivas para varios estudios cinematográficos, creando rencores tan profundos que algunos de estos hombres poderosos juraron venganza y comenzaron a ver al charro cantor no como un simple rival profesional, sino como una amenaza existencial que debía ser eliminada a cualquier costo. Los testimonios de personas que trabajaron en esa época revelan que existía una verdadera guerra silenciosa entre diferentes facciones dentro de la industria, con Jorge Negrete representando los intereses de los trabajadores y artistas, mientras que del otro lado estaban los magnates que veían sus imperios financieros tambalearse por culpa de este cantante que se negaba a quedarse callado y obedecer. Lo más aterrador de todo es que décadas después, cuando algunos de los involucrados ya habían muerto y otros decidieron hablar, salieron a la luz revelaciones sobre reuniones secretas que se llevaban a cabo en mansiones privadas y restaurantes exclusivos, donde estos productores discutían abiertamente cómo neutralizar la influencia de Jorge Negrete, usando términos que iban desde arruinar su reputación hasta métodos mucho más siniestros y permanentes. El mejor amigo de Jorge confesó años más tarde que en una ocasión escuchó por accidente una de estas conversaciones comprometedoras cuando estaba tras bambalinas en un estudio de grabación, y quedó helado al oír cómo varios hombres hablaban sobre hacer que Jorge desapareciera o sufrir un accidente que lo dejara incapacitado para continuar con su activismo sindical. Lo que hace esta situación aún más peligrosa es que algunos de estos magnates del cine no solo tenían dinero y poder, sino que también mantenían conexiones oscuras con el crimen organizado de la época, con personajes que no tenían escrúpulos morales y que por la cantidad correcta de dinero estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa que se les pidiera. Jorge sabía perfectamente que estaba en peligro. Hay cartas y testimonios donde él mismo expresaba sus temores sobre represalias, pero su sentido de justicia y su compromiso con sus compañeros actores eran más fuertes que el miedo, y continuó su lucha sindical hasta el último día de su vida, sin imaginar que esa valentía le costaría todo. 3. El triángulo amoroso que desató la tragedia. Cuando hablamos de la vida amorosa de Jorge Negrete, todo el mundo conoce su legendario romance con María Félix, esa pareja icónica que representaba el glamour y la pasión del cine mexicano. Pero lo que muy pocos saben es que existió otra mujer en la vida de Jorge, un amor clandestino y prohibido que desencadenaría una serie de eventos trágicos que posiblemente culminaron en su muerte prematura. Esta mujer era una actriz reconocida y exitosa de la época dorada, alguien cuyo nombre todos reconocerían instantáneamente si lo mencionáramos. Pero lo más complicado y peligroso de esta situación era que ella estaba casada con un hombre extremadamente celoso, posesivo y con una reputación de ser violento cuando se enfurecía. Alguien que además tenía conexiones poderosas y recursos para hacer daño real a quienes lo traicionaran. El romance entre Jorge y esta misteriosa actriz comenzó en el set de una película donde trabajaron juntos, y según los testimonios del mejor amigo del cantante, la química entre ellos era tan intensa que resultaba imposible ocultarla completamente. Aunque ambos hicieron esfuerzos enormes para mantener su relación en secreto porque sabían que si el esposo descubría la verdad, las consecuencias serían devastadoras para todos los involucrados. Durante meses lograron mantener sus encuentros privados, reuniéndose en casas de amigos de confianza, hoteles discretos usando nombres falsos, y aprovechando las giras y viajes de trabajo para pasar tiempo juntos lejos de las miradas indiscretas de la prensa y el público. Pero como suele suceder con los secretos, eventualmente la verdad tiene una manera de salir a la luz de las formas más inesperadas.
Aproximadamente 3 o 4 semanas antes de la muerte de Jorge Negrete, el esposo traicionado descubrió cartas de amor apasionadas que su esposa había guardado imprudentemente en su tocador. Cartas donde Jorge expresaba sus sentimientos más profundos y hacía referencias específicas a encuentros íntimos que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. La furia del esposo engañado fue tan monumental que, según testigos cercanos, amenazó públicamente con destruir a Jorge Negrete de cualquier manera posible. Y el mejor amigo del cantante confesó décadas después que presenció personalmente al menos 2 enfrentamientos violentos entre Jorge y este hombre despechado. Uno de ellos tan intenso que terminó con amenazas de muerte explícitas que en ese momento todos tomaron como expresiones de rabia momentánea sin imaginar que podrían materializarse. Lo verdaderamente aterrador de esta situación es que el esposo vengativo no era un hombre común y corriente sin recursos. Él tenía acceso a sustancias peligrosas debido a sus conexiones profesionales. Algunos dicen que trabajaba en la industria farmacéutica o tenía amigos médicos que podían proporcionarle venenos y compuestos químicos difíciles de detectar. Además de que había estudiado medicina por algunos años en su juventud, lo que le daba conocimientos suficientes para planear algo verdaderamente siniestro. La amante secreta de Jorge vivió atormentada por la culpa después de su muerte, sabiendo que su relación prohibida pudo haber sido el detonante de la tragedia, y aunque nunca habló públicamente por miedo a destruir su propia carrera y reputación. Personas cercanas a ella aseguran que en privado admitía que su esposo había estado obsesionado con vengarse de Jorge en las semanas previas a su fallecimiento, hablando constantemente sobre hacer que el cantante pagara por haberlo deshonrado de forma tan humillante frente a la sociedad mexicana que eventualmente se enteró del escándalo. 4. La confesión del mejor amigo tras años de silencio. Durante décadas, el mejor amigo de Jorge Negrete cargó con un peso insoportable en su conciencia, un secreto tan oscuro y peligroso que lo atormentó cada día de su vida hasta que finalmente, sintiéndose cercano a su propia muerte y ya sin nada que perder, decidió romper el pacto de silencio que había mantenido por más de 40 años y revelar la verdad completa sobre lo que realmente sucedió aquella noche fatal en Hollywood. Esta confesión no fue pública ni ampliamente difundida en los medios de comunicación, sino que fue grabada en una entrevista privada con un periodista de confianza, alguien que había investigado el caso durante años y que finalmente logró convencer al amigo de Jorge de que era hora de que el mundo supiera la verdad, aunque esto significara admitir su propia cobardía y complicidad por haber permanecido callado durante tanto tiempo. En esa grabación desgarradora, el confidente más cercano del charro cantor describió con voz temblorosa y lágrimas en los ojos cómo había vivido todos esos años sintiendo una culpa devastadora, preguntándose constantemente si las cosas habrían sido diferentes si hubiera tenido el valor de hablar inmediatamente después de la muerte de su amigo, si hubiera denunciado lo que vio y escuchó aquella noche en lugar de dejarse intimidar por las amenazas y el miedo paralizante que sintió cuando personas extremadamente poderosas le dejaron claro que si abría la boca, él y toda su familia sufrirían consecuencias terribles. El amigo confesó que apenas unos días después del funeral de Jorge Negrete, recibió visitas de hombres amenazantes que se presentaron en su casa con mensajes muy claros de que debía olvidar todo lo que había presenciado, que cualquier declaración pública sobre las circunstancias sospechosas de la muerte del cantante sería interpretada como una traición que no quedaría sin castigo, y estas no eran amenazas vacías porque estos individuos mencionaron detalles específicos sobre su familia, los nombres de sus hijos, las escuelas a las que asistían y los lugares que frecuentaban, dejándole perfectamente claro que sabían exactamente cómo lastimarlo si no cooperaba con su silencio. Durante la entrevista grabada, el mejor amigo reveló el detalle más impactante y perturbador de todos, admitiendo entre sollozos que aquella noche en la cena privada de Hollywood, él vio con sus propios ojos a una persona manipular deliberadamente la bebida de Jorge Negrete cuando el cantante se había levantado momentáneamente de la mesa para saludar a otros invitados. Observó cómo esta persona sacó discretamente algo de su bolsillo, un pequeño frasco o sobre, y vertió su contenido en la copa de Jorge con movimientos rápidos y practicados que sugieren que había planeado ese momento cuidadosamente. El confidente explicó que en ese instante quedó paralizado por la confusión y la incredulidad. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo, y cuando Jorge regresó a la mesa y bebió de esa copa sin sospechar nada, el amigo sintió un nudo en el estómago pero no tuvo el valor de decir algo en voz alta porque pensó que quizás había malinterpretado lo que vio, que tal vez era algo inocente como medicina o vitaminas, y esa duda lo paralizó hasta que fue demasiado tarde y Jorge comenzó a sentirse terriblemente mal. En su confesión, el amigo mencionó nombres específicos de personas que estuvieron involucradas tanto en el acto mismo como en el encubrimiento posterior. Productores cinematográficos influyentes, autoridades corruptas que fueron sobornadas para cerrar la investigación rápidamente,
médicos que alteraron reportes y certificados de defunción, e incluso periodistas que fueron pagados para escribir artículos que respaldaran la narrativa oficial de muerte natural por enfermedad. También describió cómo se organizó toda la operación de silenciamiento, con pagos secretos realizados a través de cuentas bancarias offshore, reuniones clandestinas donde se coordinaban las versiones oficiales que todos debían repetir, y un sistema de vigilancia sobre cualquier persona que pudiera saber algo comprometedor sobre la verdad detrás de la muerte del charro cantor. 5. Las pruebas que nunca salieron a la luz. Lo más frustrante y perturbador de todo este caso es que existieron pruebas concretas y tangibles que podrían haber revelado la verdad sobre la muerte de Jorge Negrete, evidencias físicas que fueron sistemáticamente ocultadas, confiscadas o destruidas por personas con suficiente poder e influencia para manipular una investigación completa y asegurarse de que ciertos secretos permanecieran enterrados para siempre. Comenzando por las fotografías que se tomaron durante aquella última cena fatal en Hollywood. Varios testigos confirmaron que había un fotógrafo profesional contratado para documentar el evento, alguien que capturó imágenes de todos los asistentes durante toda la noche, incluyendo momentos específicos que podrían haber sido cruciales para entender qué sucedió realmente. Pero increíblemente estas fotografías fueron confiscadas apenas horas después de la muerte de Jorge por autoridades tanto mexicanas como estadounidenses que llegaron al estudio del fotógrafo exigiendo todos los negativos sin proporcionar ninguna explicación oficial convincente sobre por qué material aparentemente inocente de una cena privada representaba algún tipo de amenaza a la seguridad o requería ser clasificado como evidencia sensible. El fotógrafo intentó resistirse inicialmente pero fue presionado con amenazas legales y finalmente entregó todo el material, y aunque años después trató de hablar públicamente sobre lo que había fotografiado esa noche, mencionando que había capturado imágenes de interacciones sospechosas entre ciertos invitados y momentos donde se podía ver claramente a alguien cerca de la bebida de Jorge cuando él no estaba presente, murió repentinamente en circunstancias extrañas antes de poder proporcionar testimonios detallados a investigadores independientes. Aún más alarmante es el hecho de que existieron grabaciones de audio de conversaciones que tuvieron lugar durante esa cena, porque en aquella época algunos restaurantes y lugares exclusivos de Hollywood tenían la costumbre de grabar discretamente eventos importantes para sus archivos privados, y estas cintas capturaron diálogos completos entre los asistentes, incluyendo conversaciones sospechosas que ocurrieron en momentos específicos de la noche, pero estas grabaciones también desaparecieron misteriosamente y fueron clasificadas como material sensible por razones que nunca fueron explicadas públicamente a pesar de las solicitudes formales de la familia Negrete para acceder a cualquier evidencia relacionada con las últimas horas de vida del cantante. Quizás la prueba más contundente y científicamente valiosa que nunca fue analizada apropiadamente viene de un enfermero del hospital en Los Ángeles donde Jorge falleció. Un hombre con conciencia y principios que intuitivamente sintió que algo no estaba bien con toda la situación y tomó la decisión de guardar secretamente varias muestras de sangre del cantante antes de que el cuerpo fuera preparado para el traslado a México, conservando este material biológico durante décadas en condiciones apropiadas porque tenía la esperanza de que algún día la tecnología avanzaría lo suficiente para permitir análisis más sofisticados que revelaran la verdad. Este enfermero intentó en múltiples ocasiones durante su vida conseguir que laboratorios independientes analizaran estas muestras buscando sustancias tóxicas o venenos que no habrían sido detectables con la tecnología médica de 1953, pero enfrentó obstáculos burocráticos constantes, falta de financiamiento para pruebas costosas, e incluso amenazas veladas cuando ciertas personas se enteraron de que él poseía este material biológico que podría reabrir el caso. Finalmente logró realizar algunos análisis preliminares años antes de su muerte, y los resultados mostraron la presencia de compuestos químicos extraños e inesperados en la sangre de Jorge, sustancias que no tenían explicación lógica de estar presentes en alguien que supuestamente murió únicamente de hepatitis. Pero estos hallazgos nunca fueron oficialmente reconocidos ni investigados por las autoridades. Además de las pruebas físicas y biológicas, también existieron documentos financieros explosivos que rastrearon transferencias bancarias millonarias realizadas en los días y semanas inmediatamente posteriores a la muerte de Jorge Negrete, dinero que fue movido desde cuentas asociadas con ciertos productores cinematográficos hacia cuentas en el extranjero, en países con leyes estrictas de secreto bancario donde resultaba imposible rastrear los destinatarios finales de estos fondos. Y aunque estos movimientos financieros parecían extremadamente sospechosos en su tamaño y cantidad, nunca fueron investigados adecuadamente por autoridades que convenientemente decidieron no hacer preguntas incómodas sobre transacciones que podrían haber revelado pagos relacionados con el silenciamiento de testigos o la contratación de personas para ejecutar acciones criminales.
6. La verdad final que cambia toda la historia. Después de décadas de silencio, mentiras y encubrimientos, finalmente llegamos a la revelación definitiva que cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la muerte de Jorge Negrete. Una verdad tan impactante y perturbadora que cuando el mejor amigo del cantante decidió confesarla en su lecho de muerte, dejó a todos los que escucharon su testimonio completamente devastados por la magnitud de la conspiración que se había orquestado para asesinar a uno de los íconos más queridos del cine mexicano. Según esta confesión final y definitiva, Jorge Negrete no murió de causas naturales ni de una hepatitis que casualmente apareció en el momento más inoportuno de su vida, sino que fue deliberada y meticulosamente envenenado con una sustancia química sofisticada que había sido específicamente seleccionada porque sus efectos imitaban perfectamente los síntomas de una enfermedad hepática fulminante, haciendo casi imposible que los médicos de aquella época pudieran distinguir entre una muerte por hepatitis real y una muerte por intoxicación diseñada para parecer exactamente eso. El veneno fue administrado por alguien en quien Jorge confiaba plenamente. Una persona que estuvo sentada a su lado durante aquella fatídica cena en Hollywood y que había sido reclutada y pagada generosamente por un consorcio secreto de productores cinematográficos que veían en Jorge Negrete una amenaza existencial para sus imperios financieros debido a sus incansables reformas sindicales que estaban costándoles millones de pesos en ganancias perdidas y control sobre la industria del entretenimiento. Estos magnates del cine no actuaron solos ni impulsivamente, sino que planificaron el asesinato durante meses con una precisión casi militar, celebrando reuniones clandestinas donde discutían cada detalle del plan, desde cómo conseguir el veneno apropiado hasta cómo asegurarse de que la investigación posterior sería cerrada rápidamente sin levantar sospechas públicas que pudieran dañar sus reputaciones o negocios. Lo más espeluznante de toda esta conspiración es que el esposo vengativo de la amante secreta de Jorge también jugó un papel crucial en el complot, no como el cerebro detrás de la operación, pero sí como un colaborador entusiasta que proporcionó el veneno específico que sería utilizado, aprovechando sus conexiones en el mundo farmacéutico y médico para obtener una sustancia que en aquella época era relativamente desconocida y difícil de detectar en análisis toxicológicos estándar, convirtiéndose así en el proveedor perfecto de la herramienta asesina que necesitaban los productores para eliminar a Jorge sin dejar evidencia clara de homicidio. Este hombre despechado vio en la propuesta de los magnates del cine una oportunidad dorada para vengar su honor manchado mientras simultáneamente se beneficiaba económicamente del acuerdo, recibiendo pagos sustanciales por su participación y la garantía de que su esposa actriz continuaría recibiendo papeles importantes en películas si él cooperaba plenamente y mantenía silencio absoluto sobre su rol en el asesinato. María Félix, la legendaria esposa de Jorge, no estaba completamente ciega a lo que había sucedido, y aunque nunca tuvo pruebas concretas que pudiera presentar ante las autoridades, su intuición y las conversaciones que sostuvo con personas cercanas al cantante la llevaron a sospechar fuertemente que la muerte de su esposo no había sido natural como querían hacer creer los reportes oficiales. Pero cuando intentó presionar para que se realizara una investigación más profunda y exhaustiva, fue visitada por representantes de los estudios cinematográficos más poderosos que le explicaron en términos inequívocos que si continuaba haciendo preguntas incómodas y cuestionando la narrativa oficial, su carrera sería sistemáticamente destruida, sus contratos cancelados y su reputación arruinada mediante campañas de difamación orquestadas por la misma maquinaria de propaganda que controlaba los medios de comunicación de la época. Las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses fueron sobornadas extensivamente para asegurar que el caso se cerrara con la mayor rapidez posible, con funcionarios clave recibiendo pagos que en algunos casos representaban el equivalente a varios años de sus salarios oficiales, garantizando así su cooperación entusiasta en clasificar la muerte como natural y descartar cualquier línea de investigación que pudiera conducir a conclusiones incómodas sobre asesinato premeditado. El mejor amigo reveló que el verdadero responsable intelectual de toda esta operación criminal fue un magnate específico del entretenimiento cuyo nombre finalmente mencionó en su confesión grabada. Un hombre que había construido un imperio cinematográfico mediante prácticas despiadadas y que veía en Jorge Negrete no solamente un enemigo comercial sino un símbolo peligroso de resistencia que podría inspirar a otros actores y trabajadores a exigir sus derechos y desafiar el sistema establecido de explotación. Este magnate murió décadas después sin jamás enfrentar consecuencias legales por su crimen, llevándose aparentemente el secreto a la tumba y disfrutando de una vida larga y próspera construida en parte sobre el asesinato del charro cantor, hasta que finalmente esta confesión tardía del mejor amigo de Jorge sacó a la luz la verdad completa que transforma nuestra comprensión de uno de los misterios más oscuros de la época dorada del cine mexicano.
Ahora ya conoces la verdad que estuvo oculta durante más de 70 años. Una conspiración tan oscura y profunda que involucró a las figuras más poderosas del cine mexicano. Un asesinato perfectamente planeado que robó al mundo uno de sus artistas más brillantes cuando apenas tenía 42 años y aún le quedaba tanto por ofrecer. Jorge Negrete no murió por causas naturales como nos hicieron creer. Fue víctima de la ambición desmedida, la venganza y el miedo que los poderosos sentían ante un hombre que se atrevió a desafiar el sistema y luchar por la justicia. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, dale like a este video, compártelo con tus amigos para que más personas conozcan la verdad, y suscríbete al canal activando la campanita porque seguiremos investigando los misterios más oscuros del cine de oro mexicano que han permanecido ocultos por demasiado tiempo. Déjanos en los comentarios qué piensas sobre esta revelación impactante y qué otros casos te gustaría que investiguemos, porque tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque tome décadas, y es nuestro deber honrar la memoria de Jorge Negrete compartiendo su historia real. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos que cambiarán todo lo que creías saber sobre tus ídolos favoritos.